Por supuesto que sí, para abordar el tema inicial de lo que está relacionado con los aspectos de la constitución política, ¿no? Entonces, existen, por supuesto que sí, una serie de cimientos iniciales que vamos a tratar juntamente con ustedes cuando hace referencia al contexto del derecho constitucional. En primer lugar, nosotros sabemos que la constitución política viene a ser la Carta Magna, el eje principal sobre las cuales va a estar dirigido básicamente todo el desarrollo de lo que se encuentra explícitamente establecido en el marco de nuestra constitución política. Entonces, esos cimientos iniciales nos va a permitir entender, por ejemplo, uno, el hecho de la existencia de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los principales principios que se establece está relacionado, por ejemplo, doctores, al tema de la dignidad. El contexto de la dignidad termina siendo un patrón inicial que nos permite a nosotros establecer cómo es que a través de esos cimientos iniciales podemos establecer lo que se relaciona con el tema de dignidad humana. El tema de dignidad humana, por supuesto que sí, tiene sus propios auges iniciales para establecer básicamente sobre lo que recae en sí, doctores, la esencia del derecho constitucional primigeniamente. Entonces, porque los cimientos principales, cuando nos empiezan a establecer en el marco de los derechos fundamentales, encontramos, por ejemplo, un derecho fundamental que podría ser la vida, ¿no? Otro derecho fundamental, por ejemplo, la salud. Todos estos derechos que se encuentran en el artículo 2 de nuestra Constitución política, ¿correcto? Entonces, cuando empezamos estableciendo, por ejemplo, el tema de la dignidad, el tema de la dignidad, doctores, es un tema bastante amplio. De hecho, los contextos o parámetros relacionados, por ejemplo, a la dignidad, está relacionado a aspectos relacionados al trato que se le debe dar, por ejemplo, a una persona, ¿no? Entonces, cuando empezamos señalando estos patrones iniciales, nos va a permitir pues establecer cuándo estamos ante un trato digno que se le puede dar, por ejemplo, a un ser humano o a una persona, ¿no? Esos cimientos, por supuesto que sí, nos permiten a nosotros orientar a una serie de cuestiones importantes. El aspecto de la dignidad como un derecho fundamental. Ese derecho fundamental que guarda relación con los aspectos de la dignidad como persona, nos va a permitir a nosotros establecer cuándo hablábamos del contexto de dignidad de ser humano y cuándo hablaremos de una serie de sus derechos ahí acontecidos también. Por ejemplo, voy a empezar con uno de ellos. Miren, les voy a proyectar acá un poquito estas cuestiones. Vamos con la primera PPT. De hecho, vamos a manejar algunas cuestiones iniciales también para luego arribar a algunos contextos. De hecho, cuando ustedes tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer saber para que gustosamente podamos responder a aquellas inquietudes que ustedes tengan. Siempre se establece en un primer parámetro respecto a aquellos derechos universales que tiene un individuo desde el momento de su nacimiento. Toda persona es sujeto de derecho desde el momento de la concepción. El sujeto de derecho adquiere una serie de derechos reconocidos en el plano de nuestra Carta Magna, de nuestro plano constitucional, y que a lo largo del tiempo nos van a acompañar. El artículo 1 de la Constitución Política guarda mucha relación con el aspecto de la dignidad como persona, la dignidad como ser humano. Y ese auge importante de dignidad como persona o dignidad como ser humano nos va acompañando a lo largo del desarrollo, por ejemplo, doctores, de las fases de lo que establece nuestra constitución política. Entonces, cuando hablamos de esa dignidad, el auge que se tiene guarda mucha relación también, doctores, con la esencia propia de lo que son los derechos humanos. Y si hablamos de los derechos humanos, para empezar, los derechos humanos son aquellas normas con reconocimiento no solamente a través de una ley nacional, sino de leyes internacionales, y que protegen y reconocen básicamente la dignidad de
todos los seres humanos. Hay un reconocimiento a la dignidad como persona, a la dignidad de seres humanos. Estos derechos lo dividen en derechos individuales y derechos colectivos. El trato hacia un ser humano difiere de muchos contextos. Por ejemplo, vamos a ver, un primer derecho es el derecho a la vida, otro el derecho a la libertad, pero también señala algunos comportamientos que prohíbe, por ejemplo, implícitamente lo que vienen a ser los factores de discriminación. Y nos establece nuestra constitución política que ninguna persona puede ser discriminada por razones ideológicas, por razones de género, por condición social, ¿no? No puede haber una desigualdad. Se entiende que absolutamente todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Que no debe existir diferenciación en ese caso en concreto. Todos somos iguales ante la ley. Y eso genera, muy bien, un aspecto importante de ver qué tanto es la igualdad existente. Por ejemplo, vamos a ver aquí, este año es año de los comicios electorales. Este año vamos a elegir a nuestras autoridades, al presidente de la República y demás aspectos. Son años de comicios electorales, ¿correcto? En este año de comicios electorales, por ejemplo, siempre existe una discusión de finalmente a quién vamos a elegir como nuestro representante, ¿no? A quién vamos a elegir como nuestra autoridad. El Perú, por historia, sabemos que lamentablemente la historia nos condena en el sentido de que no sabemos elegir a nuestras autoridades. Propio de ello es que tenemos a exgobernantes que, por ejemplo, están con prisiones preventivas y muchos que han estado durante bastante tiempo en la cárcel. Correcto, que ya por otras situaciones o circunstancias de edad hayan salido libre, eso no significa que no hayan sido autores de hechos delictuosos, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. Entonces, se establecía como una primera alternativa para que esto no suceda, que una persona que ocupe un cargo importante tendría que tener respaldo. Y ese respaldo para ocupar un cargo tenía que estar muy relacionado, por ejemplo, con el aspecto de su formación. Digamos aquí lo siguiente, que alguien que ocupe un cargo político como alcalde, como senador, pero sobre todo consideramos como presidente constitucional de la República, presidente constitucional de la República, doctores, muy bien, debería tener una formación política, debería existir una formación política. Esa formación política significa que debe estudiar ciencias políticas o carreras afines a la ciencia política, como por ejemplo derecho, ¿no? Que es un estudio social de normas y leyes, o que estudie otra carrera que guarde mucha relación con la vinculación social de persona, de individuo. Entonces ellos serían los idóneos, por ejemplo, para ocupar cargos dentro de la actividad estatal. Y se pedía una mayor exigencia también respecto fundamentalmente, por ejemplo, doctores, a lo que viene a ser su formación en experiencia y capacitación. Es decir, que si alguien quiere tentar a ser presidente de la República, tendría, doctores, que tener una maestría como mínimo en gestión pública. Entonces, si la persona tiene una maestría en gestión pública, sería idóneo. ¿Ya? Porque, claro, tiene una formación continua en gestión pública, entonces sería una persona idónea para ocupar el cargo. Y si no tiene gestión pública, entonces tendría que ser gobernabilidad o derecho municipal o derecho parlamentario. Es decir, que tendría que tener el aspirante, incluso para ocupar un cargo de dirección o de presidencia, tener una capacitación, un estudio, ¿no? Y si no tiene estos estudios, entonces sencillamente no debería ser inscrito por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes,
porque ustedes son prácticamente los que hacen el famoso censo, digamos. Ahora yo les pregunto, miren, doctores, ¿qué opinan? Ustedes le voy a pedir su participación, porque no, yo siempre les digo que el estudiante tiene que estar bastante participativo y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué creen ustedes? Que si, por ejemplo, uno postula a un cargo como presidente de la República, ¿no? Presidente de la República, debería ser una exigencia que tenga un currículum vital acreditado, mínimamente que tenga profesión, que sea un profesional afín a los contextos sociales, es decir, descartado los ingenieros, porque los ingenieros saben poco de leyes y saben más de números, descartado los que son médicos, ¿no? Lo que son enfermeros, obstetras, porque su rama de vinculación es diferente a las ramas sociales. Si permitidos, lógicamente, quienes han estudiado ciencias políticas, si permitidos abogados, o si permitidos los que han estudiado carreras afines, ¿no? Los demás descartados. Y dentro de los que tienen esas carreras afines, mínimamente deben tener una especialización en gestión pública, porque todo lo que se hace a nivel nacional es a nivel de las labores de gestión. Se trabaja gestión, deben tener gobernabilidad, ¿no? Debe haber gobernabilidad, haber estudiado o derecho municipal, por ejemplo, como especialización. Es decir, tendríamos un CV del candidato bastante interesante. Ahora, yo les pregunto, ¿qué les parece eso? ¿Les parece que está muy bien? ¿Les parece que es una propuesta interesante? ¿O consideran ustedes que es una discriminación, doctores? Así tal cual los planteo, ¿ah? ¿Les parece que es una opción interesante? ¿O consideran que es una discriminación, por ejemplo, el establecer esa situación? ¿Qué opinan? Participación, ¿ah? Ya, ¿les parece interesante, doctores? ¿O alguno de ustedes consideran que esa propuesta, que en todo caso lo llamamos de esa manera a medida de propuesta, colinda directamente con el artículo 2 del marco constitucional, porque la constitución política te establece que nadie debe ser discriminado por razones ideológicas, por razones de creencia, y esto embarca obviamente también a los temas de la profesión. No pueden discriminar de quien tenga o no tenga profesión. Y tampoco en el sentido de que nuestro país es un país con muchas diversidades, ¿no? Existen muchas lenguas, existe una lengua y existen varios dialectos. Y tenemos comunidades donde por diferentes factores estas comunidades, por supuesto, no se han capacitado, no han estudiado, pero viven en comunidad y lo que tienen son ganas de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que cualquier persona, así como actualmente señala la constitución política, debería aspirar a tener un cargo? Philip Butter no tiene ningún estudio, ¿no? Bueno, creo que ahora ya no es postulante, pero muy bien. ¿Esto estaría bien o no? Ya, la pregunta, Enrique, estamos respecto básicamente a esta situación, ¿no? Estamos hablando básicamente si les parece bien o no les parece bien. Vamos en ese sentido. ¿Y por qué les señalo esto? Porque tenemos algo que se encuentra establecido en el parámetro de la Constitución y otra en lo que está referencia a un contexto de la realidad nacional. Y la realidad nacional, lógicamente, necesita de personas capacitadas. Esa es la realidad. Personas con capacitación, personas profesionales, personas que tengan experiencia. Las ganas no son suficientes, esa es la realidad. Con ganas no se hace un buen gobierno. Con experiencia, con formación, con conocimiento, las cosas van. Porque no estamos hablando pues de un tema de solamente realizar algunas actividades tranquilas, no, estamos hablando de algo más. Pero bueno, la constitución política nos dice, no, un momentito, toda persona para que ocupe un cargo está relacionado fundamentalmente al hecho de ser peruano de nacimiento. Y si es peruano de nacimiento, en el caso de un presidente de la República, 35 años hacia adelante, suficiente para que pueda postular y ocupar un cargo de presidente, por ejemplo, doctores, de la República, ¿no? Entonces, ese marco situacional que yo les hago mención
termina siendo, pues, doctores, bastante interesante y que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, sigamos. En ese aspecto, entonces, de no discriminación sobre las personas, ingresa también el aspecto que ahora voy a detallarles, ¿no? Como son algunos contextos de los derechos humanos. En ese aspecto de los derechos humanos, con reconocimiento constitucional, nos habla pues de una serie de lineamientos o demás cuestiones que acompañan, ¿no? Y nos habla incluso dentro de ese aspecto, como ustedes pueden visualizar, el tema de la igualdad, el tema de la igualdad y no discriminación, ¿no? Pero, ¿qué significa la igualdad? Y si la igualdad realmente es igual, si yo hablo de igualdad, es sinónimo de equidad, entonces decimos necesitamos un país igualitario, o es que realmente buscamos equidad. Y les voy a señalar este aspecto de la igualdad en otros parámetros bastante interesante, porque si nosotros leemos acá, me dice que todas las personas, los seres humanos, son iguales ante la ley. Todas las personas tienen los mismos derechos, el mismo disfrute de los derechos, ¿no? De reconocimiento constitucional. Y que no debe existir de ninguna manera discriminación alguna a causa, por ejemplo, de raza, ¿no? No puede haber esas situaciones. De hecho, la discriminación como tal, por ende, es sancionado. Tampoco por cuestiones de género. Aquí se hace un hincapié que cuando luego se busca establecer ciertos parámetros, por ejemplo, de alguna existencia de violencia y demás, y queremos relacionarlo a cuestiones de género, la violencia técnicamente no tiene género, no existe violencia de género. Esa terminología de violencia de género es un error, porque la violencia no tiene género, violencia y violencia y punto. Ya que luego quieran maquillar la terminología de violencia de género, y quizás por algunos contextos de mayor de buscar, ¿no? Una óptica como para buscar la atención de las personas, pero finalmente no guarda mucho hincapié a esa situación. Entonces, no existe una cuestión de diferencia de género. Mm, No es que la mujer va en el marco de la Constitución habla, porque claro, si ustedes me van a señalar, no, existen ministerios, pues de una u otra manera vas poniendo el tema de la discriminación hacia el varón, porque el varón no existe un ministerio del hombre, porque si existe un ministerio de la mujer. Indirectamente vas haciendo una diferencia. Entonces sí, estaríamos hablando del canon de una discriminación, por ejemplo, en ese sentido, ¿ya? Pero bueno, entonces dicen, no debe haber discriminación por razones de género, tampoco edad, pero es inevitable que existan diferencias, como les señalaba en el caso de quien va a ocupar y ser un cargo de presidente de la República, no a cualquier edad es uno presidente de la República, sino cuando uno tiene 35 años hacia adelante, entonces sí asume la presidencia, por ejemplo, de la República, ¿no? Y eso es un factor obviamente interesante, ¿ya? Vamos. Discapacidad, posición económica, se entiende que somos un país en ese sentido inclusivo, ¿no? Y posición económica, circunstancias de nacimiento y otras condiciones. Entonces, todos somos ese contexto de no discriminación. Pero ahí ingresa lo interesante para buscar los parámetros de lo que se entiende finalmente por igualdad. Nosotros somos un país donde existe naturalmente una serie de sectores. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que va a suceder, estimados participantes, en ese caso en concreto? Existen los sectores de tipo A o la clase A, ¿no? La clase B, la clase C. Y obviamente cuando se empieza a hablar de la clase A, hablamos pues de las personas que tienen una posición económica. ¿No? Una posición económica que les da, lógicamente, las comodidades. Pero eso es producto también de los ancestros o los antepasados que ellos hayan tenido. Y depende también de cómo han tenido su visión de tener sus ingresos económicos. Hay quienes no son necesariamente del sector A, pero sí trabajan posiblemente en instituciones públicas y tienen un sueldo que posiblemente no sea despreciable el sueldo que ellos tienen y que podrían ganar entre 8.000, 9.000 soles, por ejemplo, ¿ya? 8.000, 9.000 soles, 9.000 soles como ingreso económico, no teniendo carga familiar,
Me parece que está bastante simpático y bastante interesante. Ya las situaciones con familia cambian. Entonces, para alguien que no tiene familia, bastante interesante. Pero es un sueldo producto de los cargos y de los estudios que lógicamente debe tener, a excepción del presidente de la República, ¿no? Que no necesitas tener algún estudio y demás, algunos otros cargos también. Y luego tienes a cierto sector donde dice, bueno, vamos a incrementar el sueldo mínimo vital. Entonces, a lo largo de la historia se ha ido incrementando el sueldo mínimo vital de 750 a 800 a 1000 tantos. Se fue dando el incremento del sueldo mínimo vital en una persona, ¿no? El incremento del sueldo mínimo vital. ¿Qué sucedió en esas situaciones del incremento del sueldo mínimo vital? Lo que pasa es que si nosotros buscamos técnicamente, doctores, una igualdad, la igualdad sería incremento para los que tienen poco ingreso económico y también incremento, lógicamente, para los que tienen su ingreso económico. Muy bien, eso sería lo interesante, esa es igualdad, porque si uno quiere dar solamente al sector que entre comillas más lo necesita, estás implicando discriminación. O sea, el hecho que una persona tenga ya sus ingresos económicos significa que no puede gozar de un aumento. Y sí tendrían que gozar de un aumento los que lógicamente no tienen. Eso es el aspecto de la discriminación y eso no es igualdad. Lo que estás buscando es equidad, ¿no? O sea, para balancear un poco de quienes sí tienen y quienes no tienen y apoyo. Por eso es que cuando uno dice yo soy más del pueblo, yo soy más de izquierda, entonces tienes una visión lógicamente distinta de estar buscando un aspecto, de considerarte una persona que es del pueblo, que tiene que luchar para lograr cuestiones importantes y que no debe ser avasallado finalmente por quienes son considerados, por ejemplo, proletarios. Entonces, no, eso no es un tema de igualdad, es un tema de búsqueda de equidad, ¿no? Y genera, obviamente, la búsqueda de equidad algunos factores de discriminación. Pero bueno, sigamos. Entonces, otro aspecto importante también guiada en estos parámetros constitucionales, ¿no? De los derechos humanos, está la participación e inclusión. Nos dice, todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de los cuales los derechos humanos y las libertades fundamentales puedan hacerse efectivas. La participación ciudadana. Volvamos al tema de las autoridades, ¿no? Las autoridades, ¿para quiénes gobiernan? Incluso antes de responder esa primera pregunta, las autoridades, ¿para quiénes gobiernen? ¿Quiénes eligen a las autoridades? Y quienes eligen las autoridades son los administrados. Lo elige la población. La población elige al alcalde, elige al gobernador, elige al presidente de la República. Entonces, la población es el primero que tiene que tener todo el derecho de saber finalmente, doctores, cómo está administrando los recursos económicos, pues las autoridades. ¿Cómo administra el recurso económico el presidente? ¿Cómo administra los recursos económicos los alcaldes, los gobernadores regionales? Entonces, debe existir, por supuesto que sí, una inclusión de participación a la ciudadanía para que ellos tengan en cuenta qué labores o qué trabajo están realizando, doctores, las autoridades. Eso es una regla básica, ¿no? ¿Qué labores o qué trabajos están realizando las autoridades y rendirle cuenta, lógicamente, a la población? ¿No? Que eso es bastante importante, porque si se sustenta una partida presupuestal, habría que ver en qué finalmente se utilizó, digamos, la partida presupuestal, ¿no? Lo han utilizado para algo positivo o para algo negativo, porque va existiendo una serie de cuestiones. Pero tiene que haber participación, no puede haber situaciones de limitación. Yo aquí hago una observación. Por ejemplo, como abogados, a veces existen convocatorias para ciertas reformas y puede haber una reforma, digamos, de una ley, una norma, ¿no? Digamos aquí una reforma de una norma penal
Entonces, yo te pregunto, si va a existir una reforma penal, ¿a quiénes tendrían que convocar a la reunión para realmente analizar la problemática de la reforma penal? ¿A quién tendrían que convocar? Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes tendrían que ser los convocados para que estén en la reunión y vean y analizan esta problemática de la reforma? A ver, ya, ya, pero a los penalistas con experiencia, pero ¿a quiénes? A mí me llama muy poderosísimamente la atención que cuando veo en la mesa, todos son abogados litigantes. Y no está invitado en la mesa un juez, no está invitado en la mesa un fiscal, ni siquiera está un miembro de la Policía Nacional del Perú, claro, desde su perspectiva, todos son abogados litigantes particulares, toditos. Y si vamos a hablar de una reforma o cambio, la perspectiva de un abogado defensor particular es muy diferente a la de un fiscal, es muy diferente a la de un juez. Entonces, ellos ni siquiera son operadores, ¿no? No son operadores, como lo es el fiscal, como lo es el juez, pero están invitados a la mesa para una reforma. Entonces, ¿qué reforma vamos a tener? Reforma pro eh, eh, defensa, y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque habría que ver cómo es finalmente que si buscamos una inclusión para cambios de reforma, tendrían que ir, lógicamente, de todos un poco, o sea, si no nos guste la visión que tenga la fiscalía, si no nos guste la forma de pensar del juez, pero deberían estar todos en una mesa. Esa es la mesa para buscar realmente una reforma, ¿no? Y lo mismo se establece si voy a hacer cambios, por ejemplo, muy bien, vamos a ver acá. Eh, ya, pero acá, claro, alguien me dice, por ejemplo, deberían estar, digamos, los dogmáticos, pero los dogmáticos, ¿no? Los dogmáticos no lo que aplica ya, es que un dogmático no está en la realidad tampoco, ese es un problema, porque si tú vas a tener un dogmático puro que no estuvo, que no vive la realidad del Ministerio Público, que no vive la realidad del Poder Judicial, y estamos hablando de una reforma procesal, su aporte va a ser de conocimiento, nada más. Es, por ejemplo, ¿no? En un partido de fútbol, una cosa es el comentarista, y el comentarista puede saber mucho de cuestiones teóricas, pero nunca estuvo en la cancha jugando fútbol. Ese es un problema. Entonces tendría que buscar lógicamente, ¿no? Tendrías que buscar lógicamente la mixtura. Y la mixtura está en el hecho de que si es posible que tú busques los amigos curiaes, los amigos de la corte, los que sí tengan un conocimiento teórico de aplicaciones procesales, digamos, o algún cambio de una reforma, que tengas por ahí a los del litigio, porque también, por supuesto, no se puede dejar a quienes están en el ámbito del litigio que tengas a los jueces y que tengan a los fiscales, es decir, los operadores de justicia. Y ahí tú vas a tener cuestiones no solamente de aspectos teóricos, sino de personas que están dentro de la realidad. Y no puedes buscar una aplicación si no estás dentro de la realidad. Si estás fuera de la realidad, tienes una visión distinta, ¿no? Y eso es importante que debemos tener en cuenta. Entonces, ese ese aspecto que yo le señalo, forma parte incluso también de las situaciones de inclusión que se tienen que dar. La cuestión de inclusión y participación son importantes, pero a veces se deja de lado esta situación. Bueno, esas en cuestiones, por ejemplo, de aspecto de reforma. La problemática social es otro punto que se trata dentro de los mismos parámetros de existencia, ¿no? Aquí a través de estos aspectos constitucionales. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no? Un problema que sale a la vista de los administrados son los problemas relacionados, por ejemplo, a los temas de delincuencia. Hay un problema de delincuencia. ¿Qué sucede si existe un problema de la delincuencia? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo es que no estamos hablando del enfoque netamente constitucional? Porque la Constitución te habla de inclusión. Y la inclusión significa que tienen que estar todos en participaciones de reforma. No puede haber divisiones.
Tendrían que estar los idóneos, lógicamente, en estar ahí en el grado de participación, ¿ya? Pero el otro aspecto a propósito de ello es de combatir el problema, que un problema, como ustedes muy bien saben, es un problema de la inseguridad social. Esa es la problemática. Y ahora el plano está en establecer cómo finalmente se plasma soluciones a la problemática que yo les planteo, ¿no? Y la problemática es la inseguridad social. La inseguridad social. Y la inseguridad social, pues, es un problema que a todos nos afecta, a lo largo y ancho del territorio nacional, desde Tacna hasta Tumbes. Es un problema que nos afecta, reitero, desde Tacna hasta Tumbes, ¿no? ¿Y cómo combatimos? ¿O cómo es la alternativa de combatir? ¿Con cuestiones solamente teóricas? ¿Con aplicaciones funcionalistas, dualistas y demás? ¿O cómo es la aplicación técnicamente, cómo enfrentar cuestiones de una problemática real, como realmente viene a ser la inseguridad? Entonces, muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Que el plano de la inseguridad de esta magnitud debe tener ciertos cambios de reforma, pero ¿reforma en qué? Reforma de la conducta de las personas que está incluso en el hecho de optar por mayor educación. Y si hablamos de mayor educación, sería netamente una actividad más allá del presidente de la República. ¿No es acaso que sería un trabajo del Ministerio de Educación o del ministro de Educación? Y es el ministro de Educación quien tendría que asumir un cargo de semejante envergadura, teniendo lógicamente el conocimiento y aparte del conocimiento, saber gobernabilidad, saber gestión y tener experiencia, porque si va a ser su primera experiencia como un ministro, está practicando con la patria, ¿no? Está practicando con un cargo importante de dirección y ahí está haciendo sus prácticas. ¿Y quiénes estamos siendo perjudicados? La población. Claro, porque si pones a un ministro, ministro de salud, por ejemplo, pones un ministro de educación, ¿no? Pues o el ministro de o la ministra de la mujer, y tú tienes un cargo de semejante, ¿no? De semejante potestad de conducción, pero de gestión no sabe nada. No tiene conocimientos en gestión pública, no tiene conocimientos en gobernabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No, pero ahí tienes plano de ver lo que te dicen lógicamente los requisitos iniciales, pues. O sea, nos ceñimos en cuestiones de realidad. Tú tienes que ceñirte en un aspecto real. Si tú te sigues un aspecto real, la realidad no son las exigencias que al inicio, por ejemplo, señalábamos. Porque una primera exigencia inicial guardaba mucha relación que para poder ocupar un cargo, tú tenías que tener, por ejemplo, el presidente de la República, tener mínimamente carreras afines al cargo. Una carrera afín al cargo tendría que ser derecho, sobre todo ciencias políticas, porque tú te formas en ciencias políticas y esa es la profesión idónea para que alguien quiera incursionar en política. Pero si tú eres médico, no. Si tú eres ingeniero, no. Pero eso colindaba en el otro problema que le señalaba, que mi mismo marco constitucional me establece que nadie puede ser discriminado. Entonces yo tendría que no hacer caso en lo que me señala la constitución política y poner como esa regla de que para ocupar cargos importantes tendrías que tener eso, aparte de la experiencia. Y eso colinda porque como nuestra Carta Magna no es perfecta, nuestra Carta Magna no es una Biblia de perfección, te va generando que eso sería discriminación, ¿no? Y quitarle las posibilidades a quienes tal vez no tengan experiencia, pero entre comillas tienen ganas de realizar un buen gobierno, ¿correcto? Entonces, pues son algunos problemas. Pero bueno, volviendo al tema que les señalaba. El punto está entonces analizar las problemáticas desde diferentes ópticas, ¿no? Desde una óptica de problemática social, de ver cómo enfrentamos esta y cuál es el origen del problema social, si realmente una alternativa, y esto yo les señalo sobre todo pues en algunos contextos reales, durante mucho tiempo una alternativa que siempre se daba era generar normas mucho más rigurosas, ¿cierto? O sea, había un problema de un hecho o suceso o acontecimiento que se daba, entonces tenías que generar una normativa con una penalidad mucho más alta. Hubo violencia de género,
muerte de las mujeres, entonces creemos el tipo penal, el artículo 108b. Y el artículo 108b te habla de feminicidio. Y feminicidio, en las cuestiones agravantes, suele llegar a cadena perpetua. Feminicidio llega a cadena perpetua. Lo mismo sucede en el caso de sicariato. Entonces uno creería que al tener estas normas con esa rigurosidad en pena, lo lógico tendría que ser que los índices estadísticos tendrían que disminuir o no, ¿cierto? Porque claro, estás poniendo mayor pena. Y como pena es mayor pena, lo lógico sería que las personas ya dejen de realizar hechos delictivos o no. ¿Correcto? Y si tú todavía marcas esa situación a la finalidad de la pena, dirías, si pongo pena de muerte, mejor, ¿no? Porque ya la persona no cometería un hecho delictivo, porque no ves que la pena es mayor. Entonces, a mayor pena, la persona deja de hacer delitos. Eso sería lo que en una forma de pensar podríamos tener, pero eso es en aplicación real, no será, pues. Porque, ¿qué sucede, doctores, en una situación actual? Muy bien. ¿Qué va a suceder en una situación actual? De que cuando pones, obviamente, una alternativa de sanción rigurosa, no es que la población va a hacer caso, ¿no? Y la población hace caso. Entonces, ahí tenemos un primer punto, pues. El primer punto de que habría un problema social que va más allá de las aplicaciones de normas, ¿no? Eh, ya, pero es que ahí ingresa, por ejemplo, cuando alguno dice, no, una alternativa es cadena perpetua, pero feminicidio tiene cadena perpetua, ¿ok? El delito de feminicidio tiene cadena perpetua. Sicariato tiene cadena perpetua. Pregunta, si una alternativa que uno dice es la aplicación de cadena perpetua como marco riguroso, es decir, que la persona va a estar en la cárcel hasta el último día de su vida, feminicidio tiene cadena perpetua. Sicariato tiene cadena perpetua. Y yo te pregunto, ¿disminuyeron los hechos o aumentaron? Es como decir, lo primero que prohíbes a una persona es lo primero que lo hace. Lo primero que te dije que no lo hagas es lo primero que realizaste. Entonces, ¿será una alternativa a la cadena perpetua? ¿O esto va mucho más allá de esa situación? ¿Te das cuenta que no es no es una situación tan sencilla en realidad cuando uno empieza a realizar un análisis a profundidad? Porque si en todo caso no es la aplicación de la ley, no es la aplicación de la norma, es una problemática netamente social o político-social. Es un problema de política, ¿no? Claro, entonces ahí vamos teniendo, y es un plano de política en base a lo que se abraza, lógicamente, de las normas de la Constitución, o a lo poco, mal o bien que señala el aspecto constitucional, ¿ya? Siga. Luego tenemos, bueno, un aspecto de situaciones, y acá les hablo un poco de algunas garantías constitucionales, que seguramente ustedes han escuchado hablar también, y que está dentro de los auges importantes para analizar. Yo entiendo ya que luego lo van a ver a mayor profundidad, pero hablar de una serie de derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 de la Constitución Política nos habla, como les decía, de una serie de derechos fundamentales. Y tal vez uno de los derechos, bueno, yo creo que el derecho a la vida, por supuesto que sí, es un derecho fundamental del cual todo individuo goza, del cual todo individuo tiene, ¿verdad? Y aquí vamos a polemizar un poco, porque no es tan sencillo este parámetro a propósito de los cimientos también de la habeas corpus. Miren, les voy a comentar acá. El derecho a la vida. ¿Quién dispone sobre el derecho a la vida? ¿Quién toma la decisión sobre el derecho a la vida? ¿O quién creen ustedes que debería tomar la decisión sobre ese derecho a la vida? Y nos establece, y ustedes muy bien lo saben, que una persona viva es sujeto de derechos. Y nos establece la norma que toda persona es sujeto de derechos desde el momento de la concepción
¿Desde qué momento, doctores? Desde el momento de la concepción, ¿ya? Toda persona es sujeto de derecho desde el momento de la concepción, ya desde el nacimiento, va existiendo pues una serie de derechos más, y tiene el famoso derecho a la vida, ¿no? Si eres de una creyente religiosa, ¿no? Si tú has cumplido los mandamientos, entonces te darás cuenta de que matar es un pecado. Matar es un pecado y que si no te confiesas por la comisión de ese pecado, te vas a ir al infierno y te vas a quemar en el fuego eterno, ¿no? O sea, nunca vas a morir y todo el rato vas a estar quemando. Bueno, porque matar es un pecado. A menos que te confieses y te arrepientas de tus pecados, entonces no te vas a ir al infierno. Pero bueno, entonces si eres una vertiente de creencia religiosa como tal, sabe que no puedes matar, ¿cierto? Pero en el plano constitucional, ese aspecto de matar tendrá, doctores, una exigencia de protección totalitaria. En pocas palabras, será un derecho fundamental de forma genérica que no se puede sucumbir ante ello y sabemos que no es así. De hecho, ningún derecho de esta magnitud, ningún derecho de este contexto tiene la categoría, doctores, de ser un derecho genérico, absoluto, sino que los derechos en realidad son bastante relativos, incluso la vida. Y eso será en los parámetros, lógicamente, de una realidad también. Por ejemplo, le voy a comentar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que suele suceder? Miren, vayamos acá. Eh, si una persona, y yo les comento, ¿ah? Si una persona, por ejemplo, está caminando tranquilamente, de lo más relajado, de lo más tranquilo, ya, está caminando de esa manera, y de repente pues está yendo a la tienda porque va a hacer algunas compritas. Así que se va a la tienda, compra algo y de repente pues aparece una moto lineal y de esta moto lineal desciende un sujeto. Un sujeto que no busca robarlo, no busca robar, sino un sujeto que busca atentar contra la vida de quien se fue a la tienda a realizar una compra. Pongamos como ejemplo que esta persona que fue a la tienda es usted. Usted fue a la tienda a hacer su compra, está de camino a casita, aparece una moto lineal, desciende un sujeto y el sujeto está con un arma y te apunta con el arma y no quiere robarte, sino quiere atentar contra tu vida. Como tú también posees arma, lo que vas a hacer en ese caso es sacar tu arma primero, entiendo yo, y defenderte. Y como te vas a defender, el que va a tener que disparar primero eres tú. Usted dispara primero. Dispara uno, dos, tres, ¿no? Disparos, entonces te pones a buen recaudo, no te llegaron las balas, ni el atentado de la misma, entonces tú te salvaste. Pero a quién disparaste si está en el piso, hay un charco de sangre sangre y demás, ¿no? O sea, acabaste con la vida de una persona. Ahora yo te pregunto, y te pido tu respuesta, obviamente. ¿Tú eres responsable penalmente por haber disparado su persona primero? Usted disparó primero, ¿es responsable penalmente? ¿Seguirá usted a la cárcel? ¿O es que existe cierta figura, incluso dentro del parámetro de propio reconocimiento? O sea, te irás a la cárcel. O sea, si tú disparaste, te irás a la cárcel. ¿Estás seguro? Si tu respuesta es afirmativa, te pregunto, ¿estás seguro que la persona que estaba caminando tranquilamente a la tienda para sacar un producto y está volviendo y alguien aparece con un arma y de repente pues intenta disparar y tú para defenderte disparas primero, tú te vas a la cárcel? Y te hablo de un contexto teórico. Otra cosa es las aplicaciones erróneas de las normativas en situaciones prácticas. Es una cosa muy diferente. Pero te hablo del contexto teórico. Te tendría que ir a la cárcel en la vida, pues, señor. ¿Cómo se va a ir a la cárcel? Si usted está actuando en el parámetro de la legítima defensa. Oiga, ¿han escuchado ustedes hablar de la legítima defensa? Entonces, cuando alguien actúa en legítima defensa, ¿qué sucede? Claro, es una legítima defensa, la persona no tendría por qué irse a la cárcel, sería ilógico.
Y lógico que la persona se vaya a la cárcel, no debería irse a la cárcel, porque actúa bajo el imperio de la legítima defensa, y la legítima defensa, como ustedes muy bien saben, es un eximente de responsabilidad penal, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿y la vida de este delincuente vale algo o no? ¿La vida del delincuente, doctores, valdrá algo? ¿O la vida del delincuente no vale nada? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vale algo o no vale nada? Para el Estado. ¿La vida del delincuente, doctores, valdrá algo o no vale nada? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Vale algo? ¿No vale nada? Vamos, doctores. No dicen, lamentablemente sí vale. ¿Estás seguro que vale? Sí vale. Muchos de ustedes me dicen, sí, profesor, por supuesto, ¿cómo la vida del delincuente no va a valer? Sí va a valer. ¿Estás seguro que vale? Y ahí tenemos un error. No vale. No vale la vida del delincuente. No vale ni un centavo. Valdrá para sus familiares, si es que tiene familiares. Pero para el Estado no vale ni un centavo. Para el derecho y las normativas, a menos que tú me hables desde el contexto de los derechos humanos, eso es diferente. Pero técnicamente la vida de este sujeto no vale absolutamente nada. Porque si valiera algo, la persona que actúa bajo el imperio de la legítima defensa tendría que pagar una reparación o no. Una reparación económica. La persona que actuó bajo legítima defensa paga una reparación. Yo te pregunto, ¿la persona que actuó bajo legítima defensa paga alguna reparación? Hay una reparación que va a pagar económica por el daño que se ha infligido y saldrá la esposa del delincuente y dirá, ya, mire esta situación. No, pues. Entonces, como obviamente no va a existir nada de esto, no vale técnicamente nada la vida del delincuente. Y si hablamos otros parámetros en las cuestiones de los tiempos de guerra, por ejemplo, en las batallas, en las pugnas, en el tiempo de guerra. Entonces, cuando uno tiene un conflicto bélico con otro país, ¿no? Por la lucha del petróleo, del combustible o demás cuestiones. Entonces hay un conflicto bélico, hay una lucha, hay una pugna y demás cuestiones. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, ahí? ¿Ya? Porque en este marco de situaciones, en todo caso, que vamos estableciendo de las luchas y demás contextos que yo les comento, lo que va a suceder, doctores, es técnicamente lo siguiente. Miren, hay una lucha, hay una pugna eh, en una guerra y el soldado que dispara, doctores, y que disparó a otras personas y acabó con su vida, este soldado se va a la cárcel. Vamos, respondamos. ¿La persona que disparó seguirá a la cárcel? No, pues. ¿Y por qué no se va a ir a la cárcel? Porque estamos en un conflicto bélico. Y más bien, como se está en un conflicto bélico, este soldado está defendiendo su nación, está defendiendo su patria. Claro, entonces son bajo la norma de derechos humanos. No, es que en un conflicto bélico son bajas. No es un asesinato, no son caídos en combate. ¿Ustedes han escuchado hablar del término caídos en combate? Estamos en una pugna, estamos en una lucha, estamos en una controversia. Entonces son caídos en combate, son caídos porque estamos defendiendo, y es una situación que incluso es un eximente, a menos que uno de los que está, pues, doctores en plena contienda de batalla, dice, me rindo, y por favor, no disparen contra mí, entonces lo que en ese caso tendrían que hacer es respetar esa situación. Y termino con esto para pasar rápidamente al contexto de la libertad. El tema de la eutanasia. ¿Qué sucede, doctores, en el caso de la eutanasia, no? Cuando nos habla, por ejemplo, del famoso homicidio piadoso. A ver, pregunta directa para tu respuesta, sí o no. Usted, amigo, usted, doctor, participante de este diplomado, ¿está a favor o en contra de la eutanasia? Tu respuesta, ¿ya? ¿Estás a favor o en contra de la eutanasia? ¿A favor o en contra? Vamos. No, pero en el caso de ustedes, ¿qué opinan? Vamos. ¿A favor o en contra? ¿Quiénes están a ver a favor y dicen estoy a favor de la eutanasia? ¿Y quiénes están en contra de la eutanasia? Quien está a favor dice muy bien, ¿no? Me parece muy bien, me parece que es la última voluntad de una persona que
está viviendo en una situación que no es deseable por ninguna, porque posee ciertos dolores o demás situaciones que le hacen imposible, por ejemplo, tener una vida en común. No, perdón, le es imposible poder vivir de una manera adecuada. ¿Y quiénes de ustedes están en contra, por ejemplo? Y el que esté en contra diría, no, no, bajo sobre todo las creencias religiosas, que son respetables, por supuesto que sí, porque ya les dije que nadie puede ser discriminado por cuestiones de ideología, políticas, ¿no? Cuestiones religiosas. Entonces uno dice, no, un momentito, Dios es el único que te da la vida, ¿no? Y como Dios es el único que te da la vida, será decisión de Dios. Yo no puedo jugar a ser Dios terrenal. Yo no puedo decidir a quién vive, quién no vive. Entonces estoy en contra de la eutanasia, ¿no? Y eso genera, lógicamente, una serie de situaciones polémicas, que a nivel de normativas y legislaciones, pues lógicamente hay algunos que han estado a favor de la eutanasia, hay algunos que han estado en contra de la eutanasia, entonces digamos que se han estado manejando estas situaciones de esta manera, ¿no? De quienes están a favor y de quienes lógicamente están en contra. Pero vamos a ver, muy bien, vamos a ver algo bastante interesante. Muy bien, vamos a ver que ese aspecto que yo les señalo es polémico, pero también nos invita un poco a ver de que la vida, pues, no, la vida como tal no es un derecho de naturaleza absoluta. El derecho es muy relativo a la vida. Y si la vida que se entiende debería ser un derecho de la protección más alta que se tiene que dar como derechos fundamentales, es bastante relativo, los demás derechos contemplados en nuestra constitución política son también, doctores, muy relativos, ¿ya? Y dentro de ese aspecto, naturalmente también, doctores, encontramos la libertad individual. Vayamos un poquito a ese contexto de la libertad individual. ¿Qué nos señala? Las libertades individuales fundamentales son, por ejemplo, a ver, pregunta a la clase, vayamos aquí un poquito, ¿qué libertades tenemos nosotros? Vamos con eso, a ver, ¿qué libertades poseemos? ¿Qué libertades tenemos? Las libertades son amplias, pero mi pregunta es, ¿qué libertades, doctores, tenemos? Por ejemplo, ¿qué libertad? Libertad de opinión. No, pero partamos, por ejemplo, de una libertad interesante que es la libertad de opinión. ¿Yo puedo opinar lo que deseo o no? ¿Puedo opinar lo que deseo? Bajo ese parámetro está la libertad de opinión, sí. Tenemos esa libertad, no me pueden callar. Yo opino, tienen que respetar mi opinión, que forma parte de la libertad de expresión. Me estoy expresando, utilizo los medios adecuados, prensa escrita, televisiva, radial o demás, y empiezo a expresarme porque tengo el derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión. Me quiero expresar, tengo que expresar mi disgusto, no me puedes callar. No me parece, pues, me parece que estás jugando, parece que estás mintiendo, me parece que lo que estás haciendo no es justo y no lo voy a permitir, me expreso. Pero ahí ingresa un problema. Una cosa es la libertad de expresión, la libertad de opinión, y otra cosa es el libertinaje de expresión. Una cosa muy diferente es el libertinaje de opinión, ¿verdad? Si yo agarro un micrófono y empiezo a insultar a alguien, le digo, eres un delincuente, eres un corrupto, eres una persona que hace esto, lo aquello, lo otro. O sea, utilizo el micrófono para poder de esta manera lanzar todo el barro con ventilador a una persona y lo digo, eres un ladrón, eres un corrupto, eres una persona que hace esto. Todos los del Poder Judicial son tal cual, todos del Ministerio Público son tal cual, todos los médicos son tal cual, todos los contadores. Y utilizas ese medio para insultar. ¿Esa es libertad de expresión? ¿Esa es libertad de expresión?
Y cuando te dicen, no, guarda respeto, y dicen, tú no me vas a callar porque yo tengo libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, pues se ha confundido, ¿no? Se ha equivocado. No puede decir los parámetros fuera de lo que es tu propia libertad de comunicación. Usted tiene toda la libertad de informar lo que puede informar, lo que debe informar, pero dentro del respeto a los demás. Pero si de esa misma libertad de manifestarte, de expresarte, de señalar algo, empiezas a chocar porque empiezas a insultar a otras personas, ya deja de ser, naturalmente, doctores, una libertad de expresión para convertirse en un libertinaje de expresión. Y ese libertinaje de expresión no puede pasar desapercibido, porque si existe un libertinaje de expresión, entonces vamos a colindar con la afectación de la dignidad de una persona, del honor de una persona, de la buena reputación de un individuo o no. Porque claro, si a buenas a primeras dice fulano, mengano, sutano es tal por cual, fulano, mengano, sutano hace esto, hace lo aquello, hace lo otro, entonces, y vas lanzando versiones que no son reales, entonces vas afectando el honor, la buena reputación, y te vas equivocando porque no es una libertad de expresión, estás aplicando libertinaje de expresión, ¿no? Bueno, ¿qué más en ese parámetro que yo le señalo, ¿no? De la libertad de expresión que hemos hablado, libertad de opinión, existe una libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, doctores, es bastante interesante. ¿Saben por qué le voy a señalar que esa libertad de pensamiento, doctores, termina siendo bastante interesante? Pues por lo siguiente, hay que comentarlo también. No, no es una regla obligatoria que yo piense de la manera en la cual usted piensa, ¿verdad? Yo pienso distinto, yo creo, la persona puede decir, por ejemplo, yo opino, ustedes están pidiendo penas de muerte, yo considero, yo opino que no está muy bien la pena de muerte, por tal o cual motivo o tal razón. Entonces, es la opinión, tú tienes, en base a esa misma libertad de expresión, usted tiene esa libertad de pensamiento. Por ejemplo, fija situación que siempre genera debate, porque los conflictos son a veces cuando uno habla de política y habla de religión. Y acá vamos a poner un poquitito de esa situación, de esa sazón, cuando hablamos, por ejemplo, de la religión. A ver, miren, pregunta directa, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen en Dios, doctores? ¿Creen o no creen en Dios? Y dicen, sí, existe un Dios, un todopoderoso, ¿no? Y si usted cree en Dios, lógicamente usted cree, ¿no? A ver, ¿creen en Dios o no? La verdad, sincero, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro, profesor. ¿Cómo no voy a creer en un Dios todopoderoso, en un Dios omnipotente, un Dios que no tiene principio, no tiene final, ¿no? Claro, creo en un Dios, correcto. ¿Y quiénes no creen que existe Dios? ¿Quiénes dicen, para mí Dios no existe? Para mí existe una fuerza sobrenatural, posiblemente, pero que puede ser por fuerzas universales y demás contextos, pero que no existe un Dios, ¿ya? Para quienes han dicho y tienen esa libertad de opinión, ¿quiénes creen ustedes, doctores, que existe vida después de la muerte? En pocas palabras, que existirá un paraíso después de esta vida terrenal. ¿Existirá un paraíso realmente? Y quienes se han portado bien, quienes han actuado de manera adecuada, pero sobre todo quienes han cumplido los mandamientos que la ley de Dios establece. Fíjense, no es una ley cualquiera, es una ley de Dios. Usted dijo que cree en Dios, pero si usted cree en Dios, ¿ha cumplido los mandamientos? No ha cumplido los mandamientos, entonces tan creyente no es, porque si usted creyera, no solamente conocería, no solamente cumpliría, debería conocer, ¿no? Hay personas que dicen yo creo y no saben ni siquiera los 10 mandamientos. Hay quienes dicen entonces yo sí creo. Y hay otros que dirán yo no creo que existe vida después de esta, que de acá morimos,
nos vamos y hemos dejado nuestro legado terrenal y de ahí pues ya cuando ingresamos al sueño eterno no vamos a saber absolutamente nada, pero lo que sí estamos seguros o estoy seguro que nunca vamos a volver a revivir y que ya habremos dejado pues nuestro historial, ¿no? En esta obra teatral llamada vida, ya habremos cumplido nuestro rol, nuestro papel y ahí quedó. Y ahí ingresa algo bastante interesante porque si tú eres de la persona que piensa y dice no creo en Dios, no existe Dios, no existe el paraíso, tendríamos que decirte que esta persona está loca, que esta persona, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hablar semejante situación? Porque eso incluso es un pecado. Pero estoy hablando bajo el contexto, por supuesto que sí, de los parámetros constitucionales que forman parte de tu propio derecho de opinión y que no pueden, en este caso, discriminarte por tema de pensamiento, de creencia, de tu forma de pensar. No lo compartimos, no lo comparte, él tampoco, él sí, él tal vez, él quién sabe, él está neutral, pero no se te puede discriminar por tu forma de pensar, por tu ideología, por tu religión, ¿no? Entonces, son una serie de derechos que en el plano del derecho constitucional todos tenemos y se respeta, ya y estoy hablando del parámetro constitucional. Ahora que tú no quieras respetar y quieras tener ciertas cuestiones, no, de fobias a formas de pensar, pues bueno, también tienes tu propia esencia o tu propia forma de ver esas situaciones. Pero en el caso constitucional, no puede existir esa situación, ¿no? Entonces, todos tenemos esos parámetros de no discriminación, pero arraigados también a las libertades. A propósito de esto, pues se hablaba mucho del tema de la libertad, y si yo he tocado el tema del derecho a la vida, un poco habría ahora que mencionar precisamente también, doctores, el derecho a la libertad. Cuando hablamos tácitamente, doctores, del derecho a la libertad, la pregunta también es el siguiente. ¿El derecho a la libertad, doctores, es un derecho de naturaleza absoluta? ¿O el derecho a la libertad, muy bien, es relativo? Pregunta, ¿el derecho a la libertad es un derecho de naturaleza absoluta? ¿O el derecho a la libertad es uno de naturaleza relativa? Yo creo que esa es una respuesta obvia que vamos a dar, porque el derecho a la libertad, doctores, es un derecho fundamental que no tiene la naturaleza, por supuesto que sí, de una categoría absoluta, ¿no? Sino que todo lo contrario, es relativo, ¿ok? Es relativo. Y que hay que tener en cuenta, pues, esos parámetros de relativización también. Es bastante relativo, no es absoluta. Es relativo, por ejemplo, ya ustedes saben que hemos pasado pues por una situación realmente muy catastrófica en su momento, como fue el caso de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué sucedió en el caso de la pandemia? En el caso de la pandemia, ustedes muy bien recordarán, ¿se recuerdan o no la pandemia? A ver, vamos a ver si un poquito se refresca del caso de la pandemia. Doctores, eh, ¿quién estaba como presidente para aquellos entonces en esta situación de pandemia? Si se recuerdan, ¿ah? Porque la persona que olvida su historia está condenada a repetirla. ¿Quién estaba, doctores? Ya, pero ¿quién estaba como presidente? El lagarto, no, ustedes se pasan. ¿Quién estaba como presidente? Estaba como presidente Martín, no Vizcarra, el ingeniero Martín Vizcarra. ¿Ok? Y si ustedes recordarán, vamos a ver, ¿salió un día lunes o un día domingo? Yo un poco voy a refrescar la memoria de ustedes, porque yo recuerdo con mucha claridad qué día fue cuando salió el presidente y decretó el estado de emergencia, el toque de queda. ¿Lunes? ¿Cuándo salió a dar su mensaje? ¿Están seguros? ¿Cuándo salió el presidente Martín Vizcarra a dar su mensaje y decir, no a partir de cuándo? ¿Cuándo? La pregunta es cuándo salió a dar su mensaje. ¿Salió un lunes o salió un domingo?
sea, hay mucho que ya se han olvidado. Mire, si te has olvidado la pandemia, no quiero pensar qué cosas más te olvidas, ¿ah? Porque esto fue un acontecimiento histórico. Muy bien, un 16, un domingo 16. Un domingo 16 salió Martín Vizcarra señalando que se decretaba una situación de emergencia por el tema del brote del COVID-19. Si usted ha olvidado, oiga, un acontecimiento de categoría histórica lo debemos tener siempre presente. No podemos olvidarnos algo que ha marcado no solamente el país, sino ha marcado la humanidad, ¿no? Un domingo 16 salió Vizcarra estableciendo el toque de emergencia, el toque de queda, y a partir del día lunes, pues ya no podían salir las personas, ya no iban a ir por este lugar, por el otro, etcétera, porque se había decretado el toque de emergencia, el toque de queda y no podían salir, ¿no? Entonces, claro, estado de emergencia, toque de queda, estado de emergencia, no podían salir. ¿De acuerdo? ¿No? Y eso era pues una situación en la cual naturalmente las personas tenían que estar ahí, no podían salir, ya esto se había manejado de esta manera. Y bueno, así estábamos, así estuvimos. Y al día siguiente, el día lunes, nosotros no podíamos salir, no podíamos desplazarnos, no podía ir por este lugar, por otro lugar. No había cometido ningún delito, pero sencillamente no podíamos salir. ¿Y por qué no se podía salir? Por la situación del estado de emergencia, pues, por el toque de queda, ¿verdad? Entonces no podíamos salir. ¿Habíamos cometido algo? No. ¿Se había restringido nuestro derecho a la libertad de libre tránsito? Sí, pero no porque habíamos cometido algo, sino porque es una situación que se había dado. Entonces, ya eso es un ejemplo clarísimo para establecer que no tenemos pues un derecho, en el caso de la libertad, de naturaleza absoluta, sino que es relativa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, sin embargo, pueden haber ciertas circunstancias, si bien es cierto, no tenemos un derecho a la libertad de una naturaleza absoluta, pero podrían haber ciertas circunstancias que terminen afectando nuestra propia libertad de movimiento, de traslación, de irme para un lugar a otro lugar. O sea, sí podría existir ciertas afectaciones. ¿Y qué pasaría cuando existen, por ejemplo, doctores, ciertas circunstancias de detenciones arbitrarias, de detenciones con falta de motivación? O si la persona se encuentra detenido, está más allá del tiempo que pueda estar detenido. Hablamos, lógicamente, de una afectación al derecho fundamental que es la libertad individual, pero la gran pregunta en ese caso en concreto es ¿a qué recurrimos ante ese tipo de situaciones? Está bien, existe el derecho a la libertad fundamental, pero ¿a qué tendríamos que recurrir precisamente para decir no me afectes este derecho fundamental? ¿A qué recurrimos? Ustedes lo acaban de señalar. Recurrimos, doctores, al famoso habeas corpus. Recurrimos al habeas corpus. ¿No? El habeas corpus que es, para empezar, doctores, una garantía constitucional. ¿No? El habeas corpus, garantía constitucional de sus cimientos importante que debemos tener en cuenta, tiene también un concepto, ¿no? El concepto es traedme el cuerpo. Habeas corpus significa traedme al cuerpo y viene de una figura legal que ya se escribía en los tiempos de Solón, que no era un solitario empedernido, como se puede pensar, sino era un gran legislador griego que vivió 6 siglos antes que naciera Medicina. Ahí tenemos el famoso habeas corpus. El artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política del Perú nos habla, por supuesto que sí, del habeas corpus, pero fundamentalmente la procedencia del habeas corpus. Y señor, me dice lo siguiente: el habeas corpus como tal va a proceder ante un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual y los derechos constitucionales conexos. Ahí ingresa el habeas corpus, como le reitero, ¿no? Que vulnera o amenaza la libertad individual
o los derechos constitucionales conexos de una persona que ingrese al habeas corpus, sobre todo primigeniamente, ¿no? Eh, García Belaúnde, que para Nagasaki, ¿no? Si mal no me equivoco, decía que es el padre del constitucionalismo, dependiendo cómo lo quieras ver como padre, pero establecía que García Belaúnde había señalado que el habeas corpus es una acción en garantía de la libertad personal frente al poder público, porque eso también es una realidad, cómo enfrentar ese poder público, ¿no? Ese poder con todas sus herramientas que posee, tal vez en algunas ocasiones hasta sofocante, ¿no? Pero es como enfrentar precisamente esa situación. Entonces García Belaúnde nos hablaba del famoso habeas corpus, que no es otra cosa que el concepto de traedme el cuerpo, una acción en garantía de la libertad personal frente al poder público, me establece, ¿no? Una acción, reitero, de garantía de la libertad personal frente al poder público y cómo ingresa el poder público ante este tipo de situaciones. Porque es verdad también que no podemos ser sometidos al pleno de instituciones y por más institución grande que pueda ser, tiene que darse el respeto de los derechos fundamentales. No puede existir ni debe existir un sometimiento como tal, sino más bien de la existencia de respeto a los derechos fundamentales que la persona goza, que la persona tiene, y no con un sometimiento como les acabo de señalar. ¿Ah? Sigamos acá. Bueno, eh, me voy un poquito, dejo este tema, ¿no? Quiero hacerlo rapidito también con usted, este tema de explicación. Existe una clasificación de nuestros famosos doctores habeas corpus. Se clasifica el habeas corpus. Existe una clasificación del habeas corpus. Y en esa clasificación vamos a ver, por ejemplo, el famoso habeas corpus reparador. ¿Alguno de ustedes, doctores, tal vez ha escuchado hablar del famoso habeas corpus reparador? Tal vez alguno de ustedes tenga alguna idea, doctores, de lo que viene a ser el habeas corpus reparador. A ver, voy un poquito a darle su tiempo, en todo caso, para que me puedan responder. La pregunta que estoy formulando es si ustedes en algún momento han escuchado del famoso habeas corpus reparador. Sí, o sea, tal cual te señalo. Habeas corpus reparador. ¿Lo han escuchado? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Lo ha escuchado usted? Entonces, ¿lo han escuchado? O sea, si se lo han escuchado, me señalan, sí, por supuesto que sí, lo hemos escuchado. En el caso que no le han escuchado, me dicen, por supuesto que no lo he escuchado, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a ver aquí. Es que todos los habeas corpus restablecen la libertad. No, es que todo, claro, pero vamos a ver, mira, me dice. Lo que pasa es que aquí Eh, el habeas corpus reparador se caracteriza básicamente porque la exigencia viene a ser del cumplimiento de un plazo que una persona puede estar, por ejemplo, como detenida. O sea, hablamos de respeto que tiene que existir, doctores, al cumplimiento del plazo. Entonces, lo que yo voy a tener ahí en cuenta es que un aspecto de flagrante delito, por ejemplo, ¿no? Sobre todo que en esos aspectos de flagrante delito, cuando dice que los efectivos policiales podrán detener sin mandato judicial, nos da un marco de temporalidad. A ver, recorremos un poco, estamos en una clase de derecho constitucional, pero por supuesto que sí, yo puedo recorrer algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, el tiempo que se necesita para poder detener a una persona. ¿Cuánto tiempo, yo le pregunto a usted, cuánto tiempo tienen los efectivos policiales para poder detener a alguien? Tiempo, ¿ah? ¿Cuánto tiempo poseen, tienen los efectivos policiales para poder detener a alguien? Detener. 48 horas, ¿están seguros? ¿Es el tiempo que se necesita para detener a alguien? 48 horas. ¿Están seguros, seguros, seguros? No, no son 48 horas. Son 24 horas. Son 24 horas. No son 48.
el tiempo que poseen los efectivos policiales para dar con el paradero y detención de una persona es 24 horas. Sí, 24 horas para su detención. Si se pasaron del tiempo de 24 horas, procede la detención, doctores. Si un individuo se pasa del plazo de 24 horas, pregunta, ¿procede o ya no procede? Doctores, a ver, si una persona se pasa de 24 horas, ¿procede o no procede? No, pues, porque la persona se pasó del tiempo que establece la norma para la detención de alguien. Entonces, si se pasó del plazo de 24 horas, doctores, fíjense ustedes, ya no tendría que detener. Ya no se tendría que detener porque el tiempo para su detención ya ha concluido. Y si existe un tiempo que concluyó para detener, entonces sencillamente, doctores, no se le tendría que detener. No, no, no. Ya no les, reitero, ya no se tendría que detener pues, porque el tiempo para su detención ya ha concluido. ¿Y qué pasa si lo detienen? El abogado que tendría que recurrir o a qué tendría que plantear, doctores, tendría que plantear lógicamente lo que viene a ser un habeas corpus. Entonces, cuando el tiempo de detención fue en exceso, la forma de poder recurrir y buscar que esta situación cambie es a través del habeas corpus. No olvidar. Siguiente, dejo esto. Ese es el habeas corpus reparador, ¿no? Bueno, luego tengo el famoso habeas corpus restringido. Vamos a ver. ¿Cómo es un habeas corpus restringido? La teoría me dice, procede cuando se trata de actos restrictivos que sin implicar detención afectan la libertad de manera continua, pues ésta se ve restringida. Acá no se aprecia privación de libertad, pero sí entorpecimiento. Te voy a poner un casito rápido, ¿no? Eh, Hay lugares que son residencias y ustedes saben que en las residencias sí se ponen las rejas, ¿cierto? Usted vive en una residencia. Si usted vive en una residencia, se dará cuenta que ponen las rejas por temas de seguridad, que es un acuerdo que se ha tenido, es un acuerdo que se ha conversado, y que si bien pueden tener una persona que sea el de seguridad, ¿no? Y los vecinos pues pagan incluso a este de seguridad para que esté ahí en la esquina en actitud vigilante, pueda haber una sola persona cuidando, ¿no? Fíjense ustedes lo gracioso, porque es una sola persona, mínimo dos, pues tienes una persona y muchos están ahí, una sola persona que está ahí en su, ¿no? Como seguridad, un solo individuo que está como seguridad. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Esto voy a señalar, no te preocupes. ¿Y qué pasa si no es una zona residencial? Y de repente no todos los vecinos, sino unos vecinos dijeron, hay mucha delincuencia, hay mucha situación de esta naturaleza, entonces, ¡pum!, pongo la reja. Y te pusieron la reja. Y tú no estás de acuerdo con que te pusieron la reja. Y tú tienes que salir con tu movilidad y lo pusieron una tranquera. Ahora, ¿te entorpece la libertad, sí o no? ¿O consideran que está bien? Eso va como pregunto ustedes. ¿Consideran que te van entorpeciendo tu libre tránsito, tu derecho fundamental de irte por aquí, por allá, de caminar por los espacios que consideran necesario? O sea, va a existir un entorpecimiento como tal, o consideran que no, que está muy bien. Opiniones, ¿ah? ¿Entorpece o no entorpece? ¿Mm? Le voy a dar un minuto que responda, vamos, para continuar. ¿Entorpece o no entorpece, doctores, esta situación? Y esto hay que responder debidamente para ver si realmente esta conducta que yo le señalo genera entorpecimiento o no genera entorpecimiento. ¿Mm?
A ver qué va a pasar ahí. A ver, genera un entorpecimiento, pues, porque usted va desplazándose por los lugares que considera necesario, usted viene por aquí, usted va por allá, usted se desplaza, tiene toda la libertad, como te señalaba, de poder desplazarse por los lugares también, y yo te mencionaba que considere necesario, te vas por aquí, te vas por allá, te vas por el otro lado, lo que usted quiera, pero tiene ese derecho fundamental al libre tránsito, al libre desplazamiento por los lugares que usted considere necesario. Pero cuando de repente te dicen, no, un momentito, no, 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 te ponen una reja, lógicamente, doctores, te van obstaculizando el libre tránsito, ¿o no? Por supuesto, te van obstaculizando, doctores, el libre tránsito en ese caso en concreto y que no está bien, ¿ya? Entonces, si eso sucede, puedes plantear un habeas corpus restringido, porque como le decía, no puede existir una restricción de ese derecho fundamental al libre tránsito. Habeas corpus correctivo. Se postula a fin de suprimir la condición de maltrato o mejorar la situación de aquella persona cuya libertad está ya restringida. Por ejemplo, cuando a través de este medio los internos en un establecimiento penitenciario pretenden mejorar sus condiciones a nivel de permanencia, denunciando condiciones infrahumanas. Acá vamos a generar un primer aspecto que genera también cierto debate y polémica. Por ejemplo, te voy a comentar lo siguiente. Eh, si a un individuo lo sentencian, lo condenan al margen del delito que haya cometido, pero la persona está siendo sentenciada. Ahora, yo quiero preguntarle lo siguiente. La persona denunciada, ¿qué derechos pierde? O más que pierde, ¿qué derechos se van restringiendo de una persona que ha sido denunciada? ¿Todos sus derechos? ¿O cuál es el único derecho, en todo caso, estimado amigo, que se restringe en una persona que ha sido denunciada? Ahora que usted me puede decir todos los derechos, no lo sea, ¿todos los derechos o solamente algunos de ellos? ¿Ah? ¿Qué sucede ahí? Lógicamente, doctor, es el único derecho que se va a restringir, doctor, es la libertad. La libertad ambulatoria del traslado que esta persona tenía, de poder irse por aquí, por allá, por este también, por este no. O sea, la libertad de tránsito técnicamente sí es una libertad que se va a restringir. Ese derecho se va a restringir, pero sus otros derechos fundamentales que esta persona posee o tiene, se entiende que están latentes, se entiende que sus otros derechos continúan. Entonces, ya la persona en la cárcel no es que vamos a hacer leña del árbol caído, ya a la persona en la cárcel le vamos a decir esto, lo aquello, muy bien hecho, muy bien, y lo vamos a tratar de lo peor. No, señor, esta persona sigue gozando sus derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, su propio derecho en forma, en cierta medida, que el derecho de educación, su dignidad como interno. Entonces, cuando se evidencian situaciones infrahumanas de vivencia, de ahí lanzamos de frente la situación, por ejemplo, en el caso Chayapalca. ¿Usted cree que el tener una cárcel en un lugar de esta magnitud o otras cárceles donde dice hay que crear en lugares donde las inclemencias climatológicas, el tiempo, ¿no? Doctores, el crear una cárcel en una condición climatológica es un atentado contra la dignidad de persona? ¿Qué opinan? ¿Mm? O que está, o tal vez contrario senso a lo que yo digo, ustedes me dicen, está bien, o sea, totalmente de acuerdo, me van a decir, por supuesto, porque estas personas que han cometido un hecho no merecen absolutamente nada y por eso es que se les envía a estas personas a un lugar de semejante magnitud, porque precisamente tienen que cumplir y acatar todo el peso de la ley. ¿Ustedes creen que eso funciona así? Y ahí tenemos un aspecto a considerar, ¿no? Ah, bueno.
Es que claro, o sea, muy bien, ¿no? Pero me dice ya todo lo que quieras, pero hay personas que viven en Chayapalca. Ya hay personas que viven en las condiciones de esa naturaleza. Incluso alguien podría ser un poco más riguroso y decirme, pero el ser humano se adapta. ¿Y esa es la verdad o no? El ser humano se adapta. Entonces dice, bueno, el ser humano se adapta. Entonces, por supuesto que se adapta a las condiciones también que ahora nos encontramos. No hay ningún problema, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, es muy debatible o discutible, por ejemplo, ese plano situacional que también les digo, porque también hay personal de seguridad que va a vivir. Ahora, claro, las condiciones sí habría que analizar, porque los aspectos un poco de los derechos humanos se van analizando muchas veces, las condiciones de vivencia de un individuo dentro de ese contexto situacional, ¿ya? Siguiente, bueno, luego hay un habeas corpus traslativo, procedente de la demora en la tramitación de procesos judiciales también, porque si ya la persona tenía que salir de la cárcel el día martes, no entendemos por qué está mucho tiempo en la cárcel, esta persona tendría que haber ya salido, ¿no? Entonces se habla mucho ahí del habeas corpus traslativo. Luego tenemos el habeas corpus innovativo, que permite tutelar residualmente el derecho reclamado, no obstante haberse convertido en aparentemente irreparable. ¿Ya? Bueno, muy bien, doctores. Ahora un poquito les voy a comentar del proceso de amparo, pero quiero ver también si todos ustedes están en les iba a decir en la cárcel, están en la clase, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a pedir que enciendan su cámara, por supuesto que sí, a las personas que se encuentran en la clase. Ya, es una forma de, en todo caso también, doctores, de poder eh, tener, en este caso, verificar su participación. A ver, enciendan su cámara, doctores. Ok, ok, ok. Muy bien, doctores. Ok, ahí los tengo. Muy bien, doctores. A todos los que sí están presentes, obviamente. Ya, muy bien, doctores. Vamos a continuar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a quienes. Ah, excelente, excelente. Excelente, doctor. Es un gusto saludarlos a través de este medio también. Ahí veo al doctor Enrique, ¿no? Y a los otros doctores que también están aquí acompañándonos hoy domingo. Mire, ya estamos 18. A mí me sorprende cómo avanza el tiempo, ¿ah? Si ayer estábamos primero, ¿cómo es posible que estemos 18? Bueno, así la vía, pues, ¿no? Así la vía también. Ahí vamos al doctor Rory, ¿no? El doctor Iván, a la doctora Clorinda, ¿no? El doctor Martín. Bueno, ahí tenemos a los doctores, al doctor Donar también. Bueno, vamos a continuar, doctores. El proceso un poco de amparo. ¿Qué pasa con el proceso de amparo? Los antecedentes al proceso de amparo. La Constitución de 1979 incorpora, doctores, el proceso de amparo. Muy bien. La Constitución de 1979 incorpora el proceso de amparo como un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de la persona, distintos obviamente, doctores, a la libertad personal, ¿no? Y la vigente Constitución de 1993, 93, perdón, recoge el amparo en su artículo 200, inciso 2, con el siguiente tenor, estimados participantes. Me dice aquí lo siguiente. Mira, vamos a ver, ¿ya? Conceptos y características. Según lo establecido en el artículo 200, inciso 2, ¿ok? Artículo 200, inciso 2. Muy bien. Eh, bueno, vamos a ver. De la Constitución de 1993. El proceso de amparo es un instituto procesal que tiene por finalidad, doctores, muy bien, eh, vamos a ver, que tiene por finalidad proteger los derechos fundamentales, pero esos derechos fundamentales que no han sido protegidos por el habeas corpus. Si ustedes se recorrerán, ¿cuál es el único derecho fundamental
que protege el habeas corpus. No todos los derechos, ¿ah? Pero había un solo derecho fundamental que protege el habeas corpus. ¿Cuál es? La libertad. La libertad individual. Claro, muy bien. La libertad, eso sí, protege el habeas corpus, pero los otros derechos no lo protege el habeas corpus, ¿no? Entonces tenemos ciertos derechos que no son protegidos, por supuesto que sí, doctores, por el caso del habeas corpus, ¿ya? Y ahí ingresa, por supuesto que sí, el amparo en otros derechos. Entonces, el amparo se caracteriza por ser un proceso orientado a proteger los derechos fundamentales de sustento constitucional directo. Por eso tiene un carácter residual o subsidiario y integra la denominada tutela judicial de urgencia, ¿no? La famosa tutela judicial de urgencia. El proceso de amparo entonces tiene esa finalidad, que es la tutela del contenido esencial de los derechos fundamentales del bloque constitucional, derechos de origen constitucional, así como los demás fuentes internacionales de configuración legal y jurisprudencial, ¿ya? Aquí con mayor alcance vamos a establecer cuáles vienen a ser doctores. Muy bien, lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver acá lo siguiente. Miren, objeto de protección, derecho protegido por el proceso de amparo. El proceso de habeas corpus protege la libertad individual, eso lo conocemos, ¿no? Y los derechos conexos, como la prohibición de la prisión por deudas. No puede haber cárcel por deudas, pero eso es un... A ver, ¿quién me dice? Porque claro, ustedes saben que la misma constitución política dice que en caso de deuda una persona no se va a la cárcel, ¿cierto? Existe deuda y en ciertas situaciones de casos de deuda la persona no se irá a la cárcel. Pero ¿en qué situaciones sí existe una excepción? Hay un delito, artículo 149, y se da en el Código Civil, hablamos, ya, pero hay completa, ¿no? No solo es una omisión, pero ¿qué omisión? Porque tengo omisiones múltiples, sino es la famosa omisión, omisión a la asistencia familiar, o así es el término, omisión a la asistencia familiar. Entonces, en el caso, el único caso donde sí la persona podría ir a la cárcel es en el caso de omisión a la asistencia familiar. En las demás situaciones me dice que no, la persona no iría a la cárcel, ¿no? No hay prisión por deudas. Yo creo que encima bien debería haber deudas, si no los morosos pues ahí quieren hacer muchas cosas, ¿no? O sea, debe haber cárcel obviamente para quienes no quieren pagar. Claro, hay que pagar, ¿no? O sea, por favor. Entonces, el habeas data, por supuesto, tutela dos derechos específicos: el acceso, uno, a la información pública y la autodeterminación informativa, que son reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Carta Constitucional. El proceso de cumplimiento cautela el derecho y la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos que se desprenden de la interpretación unitaria de los 3 y 43 de la Constitución Política, ¿ya? Y los derechos fundamentales no mencionados en el párrafo precedente son tutelados por el proceso de amparo. Este protege los otros derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política, entre lo que se encuentra el derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo también de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la religión, derecho a igualdad y no discriminación, que son derechos, como le decía, de reconocimiento también de nuestro marco de la Constitución Política, ¿ya? Y puede existir también, doctores, aquí un parámetro del amparo contra normas, de acuerdo, y demás contextos. Muy bien, doctores. Ahora voy a pasar eh, a una pequeñísima ronda de preguntas, en el caso, por supuesto, que sí tengan ustedes alguna pregunta. A ver, preguntas, no preguntas. Ok, vamos a ver acá.
Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, doctores, entonces conclusiones finales. Hemos hablado, como ustedes se darán cuenta, de estos enfoques de naturaleza constitucional. Para empezar, los enfoques constitucionales son importantes, analizamos cada enfoque constitucional de diferentes ópticas y que tienen una serie de finalidades que están sobre todo en salvaguarda de aquello que ya son reconocidos por nuestra Carta Magna, llámese en este caso nuestra Constitución Política. Derechos fundamentales, cautelar, hay que ver y sobre todo hay que tener en cuenta cómo esto nos ayuda de una u otra manera a todos nosotros, ¿sí? Muy bien, doctores, no habiendo más preguntas de esta manera, estamos cerrando pues la sesión de clase el día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que han estado presentes aquí en esta sesión de clase, muchísimas gracias, y a todos los que han estado participando de manera interactiva en esta sesión de clase también. Un abrazo y nos estaremos viendo Dios mediante. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Que tenga un bonito inicio de semana también y como usted menciona, nos estaremos viendo todavía en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora, buenas noches con los participantes. Bien, estimados participantes, con ello hemos llegado a la parte final de esta sesión. Para el día de mañana estaré habilitando en su aula virtual el video y los materiales que el doctor Sergio ha utilizado en la disertación de esta sesión. Por favor, revisen su aula virtual. Todas las sesiones ya se encuentran habilitadas, solamente queda esta sesión. Y el día martes vamos a continuar con el desarrollo de este diplomado que ya se va a tocar la parte del tercer módulo de Derecho Procesal Constitucional y el título preliminar. Muy buenas noches con todos.